Buenas tardes, sean todos bienvenidos al tercer coloquio marítimo de este año 2020, iniciativa organizada por la Liga Marítima de Chile desde el año 2015 y que este año, por primera vez, para esta tercera edición, lo realiza en conjunto con el Centro de Derecho del Mar de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. El tema que aborda este tercer coloquio se denomina Los acuerdos suscritos en la COP25 y su impacto en los océanos, realidades y desafíos, que será presentado por la abogada especialista en Derecho Ambiental e investigadora del Centro de Derecho del Mar de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, señorita Montserrat Madariaga Gómez de Cuenca. Para entregar su saludo y dar la bienvenida como Liga Marítima de Chile a esta actividad que se enmarca en el propósito de contribuir a la toma de conciencia sobre la importancia del mar para el desarrollo de nuestro país, dejo con la palabra al presidente de la Liga Marítima, almirante Miguel Ángel Vergara. Muy buenas tardes a todos los que gentilmente nos acompañan esta tarde. Para la Liga Marítima es muy grato reanudar nuevamente nuestros tradicionales coloquios marítimos con temas relacionados con el mar, que es nuestra orientación fundamental. Esta vez lo hacemos por la plataforma Zoom, dadas las circunstancias que estamos viviendo. Lo hacemos por primera vez en conjunto con el Centro de Derecho del Mar de la Pontificia Universidad Católica, con la cual esperamos en el futuro próximo establecer una alianza estratégica, que esperamos que sea muy fructífera para ambas entidades. En esta oportunidad, como se dijo, vamos a conversar sobre los acuerdos adoptados en la 25ª Conferencia sobre el Cambio Climático, que es identificada con la sigla COP25, la COP25. Creemos que es un asunto muy importante, puesto que los efectos del cambio climático siguen estando muy presentes, pese a que con esta crisis de la pandemia, la pandemia del COVID-19, este tema ha pasado a un segundo plano, pero sigue siendo muy vigente. Por eso es que creemos que es muy importante que nosotros conversemos cuáles son los acuerdos que el mundo ha alcanzado en este tema de combatir el cambio climático. Cabe recordar que esta COP25 estaba programada realizarla el año pasado, en octubre, aquí en Chile. Y teníamos las mejores intenciones de que fuera una COP azul, la habíamos denominado, con el objeto de relevar la importancia que tiene el mar en el control del cambio climático. Lamentablemente, como todos sabemos, a causa del denominado estallido social de octubre del año pasado, esta actividad a última hora debió cancelarse. Y afortunadamente también tuvimos la oportunidad que se ofreció a España para ser sede de esta conferencia. Así que lamentablemente Chile, que pudo haber sido el país anfitrión de esta importante conferencia internacional, finalmente terminó en manos de España. En este contexto, nuestro coloquio actual, como se dijo, se titula Los acuerdos de la COP25, su impacto en los océanos, las realidades y los desafíos, que será presentado por la abogada señorita Montserrat Madariaga Gómez de la Cuenca. La señorita Madariaga es licenciada en Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Católica, diplomada en Derecho Administrativo de esa misma casa de estudios, es Master of Laws, LLM, en Derecho y Política de Medio Ambiente en la University College of London. Como especialista en Derecho Administrativo, Regulatorio y Ambiental, además de asesorar en empresas y servicios públicos, ha ejercido responsabilidades en la Contraloría General de la República. En el ámbito académico ha sido profesora invitada en materias de cambio climático, institucionalidad y justicia ambiental en diversas universidades del país. Y en la Facultad de Derecho también ha participado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia, en España. Ha dictado conferencias internacionales y foros de la OCDE, destacando su papel en la COP24, que se realizó en Polonia el año 2018. También le cupo responsabilidad en la preparación de la COP25 en Chile, la que se iba a realizar en Chile, en su calidad de directora jurídica del Foro para la Sociedad Civil. En la actualidad es abogada asociada a la consultora Sustainable Value, investigadora del Centro de Derecho del Mar y estudiante de doctorado ambiental en la University College of London. Antes de dejar con ustedes a la señorita Montserrat, quisiera ofrecer la palabra al director del Centro de Estudios del Mar de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, don Claudio Barrilet Acevedo. Muchas gracias.
Así es, muchas gracias, almirante Miguel Ángel Vergara, presidente de la Liga Marítima de Chile, y como él lo señalaba, vamos a dar la palabra, ¿no es cierto?, al director del Centro de Derecho del Mar, a don Claudio Barralet. Parece que tenemos un problema de conexión. Bueno, apenas podamos restablecer la comunicación con el director de Derecho del Centro de Derecho del Mar de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, vamos a retomar las comunicaciones con él. Bien. El tema que indudablemente nos convoca para este tercer coloquio marítimo, como ya lo señalaba el almirante Miguel Ángel Vergara, está relacionado con el tema de la COP25 y los impactos que tienen en el océano, sus realidades y desafíos. Y bien, nos acompaña, ¿no es cierto?, la abogada Montserrat Madariaga, quien va a hacerse cargo de este importante tema. Por lo tanto, vamos a dejarla a ella con la palabra para que pueda indudablemente presentarnos esta interesante temática que hoy nos convoca a esta actividad. Montserrat, tienes la palabra. Ahora sí. ¿Me escuchan ahí bien? Muy bien. Genial. Muchas gracias por la invitación a la Liga. Bueno, como centro obviamente estamos muy contentos de empezar este camino juntos. Y yo personalmente agradezco la invitación, la confianza de mis compañeros del centro también, que me propusieron a mí para exponer este tema. Y bueno, a todos ustedes que están escuchando, siempre hay cosas mejores que hacer que escuchar a otras personas, así que el esfuerzo se agradece un montón. Y voy a compartir pantalla porque tengo una pequeña presentación. Si Claudio regresa o Orieta, ahí tú me interrumpes nomás porque como yo ya no los veo. Bien. Vamos a poner entre medio de esta cosita. Ahí está. Ahí estamos. Entonces, bueno, como ya lo anticiparon las personas que me presentaron tan gentilmente, vamos a hablar de esto, ¿no? De la COP25 y de su relación que tiene con el océano, las realidades y los desafíos que realmente enfrentamos en este momento, en el presente. Y para eso vamos a hacer un recorrido. Este es el viaje que les propongo. Vamos a primero definir qué es la COP, cómo son estas COP, cuántas COP han habido, de dónde sale todo esto de la COP, ¿no? ¿Cómo se relaciona, en segundo lugar, el cambio climático con los océanos? ¿Cuál es esta relación en términos de cómo contribuye lo que ocurre en el océano a generar un aumento en el cambio climático, pero también cómo el cambio climático impacta al océano y cómo amenaza de alguna forma las actividades que en él se relacionan? La tercera pregunta que vamos a intentar responder es qué han hecho todas estas COP para poder integrar este elemento tan esencial. La cuarta es cuáles son los desafíos que enfrentamos en Chile, particularmente a nivel de océano, y cuáles de estos desafíos son los que recoge la contribución de Chile al Acuerdo de París, y cuáles de estos desafíos son los que recoge la Ley Marco de Cambio Climático, y así de alguna forma vamos a saber en qué estamos al debe, y qué podemos hacer también como individuos, cada uno de nosotros, como privados o como agentes de cambio, desde la vereda que a cada uno le pueda corresponder. Esa va a ser una pregunta para la reflexión que va a quedar al final, pero los demás temas es lo que esperamos aclarar en esta presentación. Entonces, en primer lugar, para algunas personas esto puede ser un poco básico, pero nunca está de más repasar qué es el cambio climático. Y me gusta esta imagen porque lo grafica muy bien. El cambio climático es un problema de temperatura, sí, pero que se origina en realidad en un problema de concentración. Y por eso esta imagen que ustedes ven ahí tiene el circulito que representa la atmósfera. Entonces, el cambio climático se produce precisamente porque esta atmósfera, que normalmente tiene una cierta concentración
de gases de efecto invernadero que permitió que surgiera la vida como la conocemos, hoy en día tiene una mayor concentración, porque lo que nosotros emitimos ya no se puede captar por el planeta con los recursos que hoy en día tiene. Esto es, en primer lugar, porque emitimos más y más y más cada día, y en segundo lugar, porque los agentes para poder captar todo este exceso son los bosques y el océano, que cada vez están más dañados o de los cuales cada vez disponemos menos. Por ahora no existe una tecnología que se haya masificado para poder captar estos gases, sin perjuicio que se está trabajando por supuesto en eso, porque podría ser una gran solución. Pero el planeta con sus elementos no está dando abasto para mantener la concentración ideal, que es la que permite la vida, sino que ya esta concentración está colapsada, y eso es lo que genera el aumento de la temperatura y todos los otros efectos que tiene el cambio climático. Una segunda característica del cambio climático es que es un problema global, porque la atmósfera no reconoce fronteras en el fondo. Y sus causas no son globales, sino que son locales. O sea, cada una de las industrias, cada una de los barcos, cada una de las deforestaciones que se producen, de los incendios, etcétera, contribuye como una fuente de emisión de gases y contribuye a recargar la atmósfera como un todo. Por lo tanto, no importa realmente dónde esté esta fuente emisora, el problema es global igual. Y eso es otra característica que hay que tener en consideración para abordar un problema. No es lo mismo abordar un problema del cual uno se puede hacer cargo directamente que abordar un problema que requiere al final de colaboración global, ¿no? En tercer lugar, el cambio climático es un problema de justicia ambiental y un problema de justicia intergeneracional, lo cual es bastante obvio, pero nunca está de más recordar que ese es el conflicto, ¿no? Que en el fondo quienes emiten o quienes se han beneficiado de una emisión o se siguen beneficiando de una emisión de estos gases, no necesariamente son quienes reciben los beneficios de esta emisión, económicos, por ejemplo, o de nivel de desarrollo, porque esto viene desde la era industrial en el fondo. Y por otro lado, además los impactos se sufren de distintas formas. O sea, mientras más vulnerable sea un país, mientras más vulnerable sea una sociedad o un grupo, más fuerte le van a pegar los impactos del cambio climático. Dentro de una sociedad determinada también se da este mismo fenómeno. O sea, si miramos Chile, también las poblaciones más vulnerables son las que sufren con mayor fuerza estos impactos. Y es un problema intergeneracional porque los efectos de una generación se traspasan al siguiente y así. Y bueno, y finalmente es un problema que se resume en un problema de mitigación, de adaptación y de pérdidas y daños. Y estos tres conceptos son importantes porque los vamos a ir repitiendo en el resto de la presentación. La mitigación quiere decir todas aquellas medidas que tomamos para captar más gases o bien para reducir la emisión de gases, es decir, para que este número se mantenga más o menos balanceado. Esa es la mitigación, esas son todas las medidas de mitigación. Por ejemplo, cambiarnos a una energía verde, eso obviamente genera que voy a dejar de emitir, por lo tanto estoy mitigando, pero también replantar un bosque nativo es una medida de mitigación porque aumento mi capacidad de captura. Luego, un segundo problema en el cambio climático es la adaptación. Es decir, frente a los impactos que ya están ocurriendo y que solamente se agudizan mientras el problema se hace más y más grave, ¿cómo me adapto? Todas esas decisiones que ya los estados están tomando, incluyendo el nuestro, por cierto, ¿cómo nos preparamos? Porque en materia de adaptación, el principio es la prevención, al igual como lo hacemos en nuestras casas y con nosotros mismos. Todo peso que gastemos en adaptarnos es un peso que nos vamos a, en realidad no es un peso, son 10 o 100 o 1000 pesos que nos vamos a ahorrar en un eventual riesgo de desastre si es que no abordamos el problema a tiempo y como una forma de adaptación. Así evitamos pasar a este tercer concepto que son las pérdidas y daños, y son aquellos impactos que ya están más allá de cualquier capacidad de adaptación, como por ejemplo algunas islas del Pacífico, que ya el nivel del mar ha subido tanto por el aumento de la temperatura, que ha llegado no solamente a ingresar y a comerse básicamente el territorio, sino que también a contaminar las fuentes de agua dulce en esas islas. Por lo tanto, hoy en día en esas islas ya no es posible seguir viviendo porque ya no tienen fuentes de agua. Eso ya es una pérdida y daño gravísima. Entonces, esos son los tres problemas que nos trae el cambio climático, de los cuales nos tenemos que ir haciendo cargo. Y los impactos del cambio climático son múltiples, aquí hay algunas imágenes, hay tres que son de Chile,
La de las personas no son de Chile, no es de Chile. Sin embargo, la quise retratar igual, porque algunos impactos, acaso las marejadas, por supuesto que ya las conocemos, la sequía y tanta muerte de animales, e incluso de lo que se ha denominado ecocidios, es decir, personas que deciden quitarse la vida en base a circunstancias ambientales. En este caso, hay registro de personas que ya se han quitado la vida porque sus animales y porque sus campos ya no tienen agua, y frente a esta situación no saben obviamente cómo proceder, cómo mejor proceder, y son a estas víctimas en el informático se les ha denominado los ecocidios o ecocidios, dependiendo de cómo se quiera mirar la responsabilidad, ¿no? Y bueno, y las personas que están ahí son migrantes de cambio climático, son migrantes de otro país. Sin embargo, en Chile ya existen reportes de la Organización Internacional para las Migraciones de que se están produciendo las primeras migraciones por cambio climático internas, lo cual es un problema, obviamente, del cual hay que hacerse cargo, ¿no? Y así son muchísimos más los impactos del cambio climático, estoy segura que ustedes han visualizado aquellos. Entonces, como este problema es tan grande y además global, y no importa de dónde se origine, nos afecta a todos, la única respuesta es abordarlo desde el punto de vista de la comunidad internacional y con acuerdos que sean multilaterales. Esa es la respuesta más eficiente. Pueden haber acuerdos bilaterales, y los hay, también hay acuerdos regionales. Sin embargo, es necesario incorporar a toda la comunidad internacional, y así es como se conforma esta Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. En el año 1992, en la reunión general de las Naciones Unidas, dicen, bueno, era la cumbre de la Tierra, como ven ahí, era la cumbre de la Tierra, y dijeron, esto del cambio climático se viene medio feo, entonces vamos a crear un organismo especial, así como la UNEP, que estábamos hablando antes de empezar. Así también se crea este brazo de las Naciones Unidas solo para trabajar con el cambio climático, y se crean algunos cuerpos. Su órgano rector es la COP, y también tiene otros órganos, como los órganos subsidiarios, los cuerpos subsidiarios, que son los que generan el conocimiento y la toma de decisiones técnicas, ¿no? Sin embargo, el órgano rector es la COP, la famosa COP, como decía el presidente de la Liga en su presentación, y significa Conference of Parties nomás, y son los representantes de cada uno de los países los que integran esta COP. Y bueno, ¿cuál es el objetivo que se plantearon? Mantener el cambio climático a un nivel que sea seguro para el desarrollo humano, y un principio rector que está en la base de esta regulación, y también es importante que lo tengan en consideración porque ilustra cada una de las decisiones internacionales de cambio climático, es el siguiente: que hay responsabilidades comunes pero diferenciadas. ¿Qué quiere decir esto? Que todos obviamente tenemos que hacernos responsables del problema, porque además nos tocó, pero que estas responsabilidades que son comunes sí son diferenciadas porque se reconoce que se ha contribuido de distintas formas al problema, que se han enriquecido algunos países de mayor manera generando este problema, y que por ende las responsabilidades también tienen que ser distintas. Y así es como que se llegó a lo que ahí aparece como el sistema de los anexos. Este acuerdo clasificó en su minuto a los países en dos anexos, anexo 1, anexo 2, y los países sin anexo, que se llaman. Los países anexo 1 son los países ricos, más o menos ricos, los que eran ricos en ese momento, por lo demás, donde estaba toda la ex Unión Soviética, por ejemplo, que hoy en día quizá ya no cumplirían con ese criterio, y estaba fuera China, estaba fuera Brasil, estaba México, y esos eran los países que en ese minuto se consideraban como un poco más ricos, más responsables, y por lo tanto que tenían que comprometer mitigación. Luego venían los países del anexo 2, que eran más ricos todavía, también eran parte de los del anexo 1, pero algunos, el premium de este anexo 1 forma el anexo 2, y son los que además tienen que comprometer recursos. Y luego están los países sin anexo, dentro de los cuales está Chile, por ejemplo, que eran países que se estima que tienen un nivel de desarrollo menor, en ese momento sobre todo, que no han contribuido tanto al problema. Por lo tanto, sus obligaciones eran más bien como incorporar el tema, empezar a tratar el tema a nivel nacional, pero no tenían obligaciones de bajar sus emisiones en tanto, no, nada de eso, ¿no? ¿Por qué esto es importante? Porque las primeras COP estuvieron destinadas sobre todo a regular a estos países del anexo 1, es decir, a ver qué compromiso concreto iban a tener y cómo se iba a ejecutar, ¿no? Entonces, bueno,
se firma el año 92, como recordábamos, se firma este acuerdo, los países lo tienen que ratificar, entonces la primera COP recién se pudo desarrollar el año 1995, como ahí dice. Le puse esa foto de Berlín porque es muy bonita, simplemente no es una foto de la COP, la de la izquierda es el logo de la COP de ese año, y en esta COP se dictó lo que se llama el mandato de Berlín, y dijeron, bueno, tenemos que apurarnos, ya nos demoramos 3 años en ratificar, tenemos que apurarnos y lograr, ojalá para la próxima COP, un acuerdo que sea vinculante, etc. Se demoraron un poco más, pero ya el año 97, en la tercera COP, lo lograron, y ese es el famoso protocolo de Kioto. Y ahí está la portada del Japan Times, que celebra esta firma de este acuerdo. Este protocolo de Kioto establecía que todos los países del anexo 1 tenían un máximo nivel de emisiones. Algunos tenían que bajar sus emisiones porque ya estaban muy altas, y otras que eran economías más bien en transición, les dieron permiso para emitir, por ejemplo, hasta un 110%, pero no un 200%. Así se regulaba. Entonces, como dice ahí, hay una palabra que define este acuerdo que es la diferenciación, porque habían acuerdos diferentes. Todos los demás países sin anexo no tuvimos esto, y por lo tanto no dictamos en ese momento quizás leyes de transición energética como las que estos países se vieron obligados a dictar. Eso nos puso un poquito como atrás en la regulación de cambio climático. Luego pasaba el tiempo y era evidente que había que corregir esa lista de los anexos. Entonces ya para la COP15, que fue el 2009, se supone que se iba a lograr un acuerdo internacional donde todos iban a tener obligaciones, y esa era la COP de Copenhague. Y en la literatura se le ha llamado Copenhagen o Nopenhagen porque se le tenían muchísimas esperanzas y fue un absoluto fracaso. Simplemente no voy a comentar muy bien los motivos por tiempo y porque en realidad no es del caso, pero hubo muchos errores entre la diplomacia, entre el diseño de la agenda, que perjudicó finalmente las negociaciones, y no se logró nada. Se logró una declaración, como todas las COP, pero nada concreto, ¿no? Y ahí hay como una imagen del presidente de esa COP. Entonces es normal que algunas COP no sean tan exitosas como otras. Y eso es importante también tenerlo en mente cuando revisemos la COP25, ¿no? Bueno, una de las grandes, la COP21 del 2015, donde se logró celebrar el Acuerdo de París, y como dice ahí, una palabra para este acuerdo es que es universal. Esa es la gracia de este acuerdo. Todos los países están incorporados. Lo han ido ratificando a poco, pero ya van más de 184 países, o sea, creo que faltan 7. Pero abarca a todos, y todos los países tienen la misma obligación, que es someter una contribución nacionalmente determinada. Es decir, todos los países están obligados, pero cada país dice con qué se obliga. Y en esta contribución, además, debe incluir todos los temas. El protocolo de Kioto se preocupaba de la mitigación solamente, de reducir las emisiones o de captar más emisiones. En el Acuerdo de París se deben incorporar además temas de adaptación y además temas de pérdidas y daños, porque el Acuerdo de París lo incorpora en su texto. Ahora, a la comunidad internacional lo que más le interesa es que ojalá todos mitiguemos más, porque en realidad ese es los demás son paliativos, ¿no? De los cuales nos tenemos que hacer cargo. Bueno, y ahí está la COP24, y un poco contarles cómo quedamos para la COP25, o sea, cuál fue la herencia que nos dejó la COP24 como país anfitrión. Ahí me tomé la libertad de subir una foto mía, y una de la ministra ahí arriba, pero la mía es del panel que se pone de bienvenida en la COP24, para que vean que sí fui. Y bueno, la COP24 en Katowice, ¿qué legado dejó? Dejó algunas negociaciones que se deberían haber resuelto en esa COP y que no se logró. ¿Cuáles fueron estas? En primer lugar, había un nuevo reporte del órgano científico de las Naciones Unidas que decía que había que lograr, en vez de 2 grados de aumento, que es lo que dice el Acuerdo de París, que la diferencia entre 1,5 grados y 2 grados es tan grande que las medidas debían tender a que lográramos el 1,5, porque ya con eso es terrible. Y eso ese reporte especial no se consideró apropiadamente por los países no estuvieron de acuerdo en reconocerlo, básicamente. Algunos países, por supuesto, no se logró el consenso. Luego, el Acuerdo de París es un acuerdo pequeñito que tiene como 2 páginas, entonces se estaba trabajando sobre el libro de reglas del Acuerdo de París que iba a permitir su implementación a partir del año 2020.
Este libro de reglas, si bien se trabajó muchísimo en la COP24, tuvo un bloqueo importante en lo que aparece ahí el artículo 6, que es sobre mecanismos de colaboración entre los países y de colaboración con los privados. Ese fue una piedra de tropiezo grande en la COP24 que finalmente no se logró. En su momento el presidente de la COP designó a la presidenta actual de la COP, a Carolina Schmidt, y a el representante de Nueva Zelanda a cargo de la mesa de negociación de este artículo, porque había distintas mesas negociando distintos artículos, y en esa mesa tampoco se logró. Por lo tanto, eso fue el pase que se hizo a la COP25, y era la principal misión que tenía en realidad esta COP, poder aprobar ese artículo o el detalle de ese artículo para que se pueda implementar. Y bueno, y también muchos países estaban demandando mayor acción climática también. Eso para muchos países no fue suficiente lo que se plasmó en la COP24, entonces había un cierto descontento, y incluso el último día de negociación, más de la mitad de los delegados se pusieron de pie y se fueron, hicieron una protesta afuera del salón, porque les parecía que el estado de las negociaciones era vergonzoso. Sobre todo estados más pequeños, aquí en el fondo hay que tener en consideración que siempre está la discusión, una discusión que ya no es una discusión real, pero que queda un poco en el imaginario, de que el desarrollo se contrapone a las políticas ambientales. Esa es una idea como que se ha ido superando por la ciencia, por la tecnología, o sea, hay tecnología para economía circular, los nuevos premios Nobel de Economía, o sea, hay muchísimo antecedente para que esa idea no permee tanto, pero en la política es una idea fuerte, porque de todas maneras las medidas de desarrollo o las medidas ambientales como cerrar una gran termoeléctrica o cerrar un negocio minero en una ciudad como Katowice, no es muy popular. Por lo tanto, está siempre como esta pelea de los que quieren más y los que no quieren avanzar tan rápido en el tema del cambio climático. Países como China, como Brasil, como México, normalmente son países que bloquean las negociaciones, al igual que Estados Unidos. Y bueno, los países más pequeños y más víctimas finalmente de todo esto son los que exigen mayor acción climática, por supuesto, porque ya no soportan ni una décima de grado más en el fondo, en sus territorios. Y bueno, y esa fue la herencia en el fondo, ese era el mandato que nos traía la COP24 para la COP25, que por cierto iba a ser en Brasil, pero el gobierno de Brasil durante la COP24, los representantes dijeron que ya no podían comprometerse porque no sabían si el presidente Bolsonaro iba en el fondo a actuar legislativamente para poder asegurar el presupuesto que se requiere para esto, a pesar de que hay financiamiento internacional, etcétera, igual hay un aporte por ley de presupuesto, entonces ellos dijeron, no, dado el estado actual de Brasil, no podemos organizarlo, entonces ahí se ofreció Chile y Costa Rica, y decidieron hacerlo en conjunto. La pre-COP fue en Costa Rica, de hecho, y la COP en Santiago se supone que iba a ser. Aunque finalmente, como todos sabemos, fue en Madrid. Ahora, ¿de dónde viene esto de la COP azul? ¿Y iba a ser una COP azul realmente? Esa es una pregunta que me gustaría dejar en claro. La COP azul es un nombre que se le ocurrió al gobierno de Chile para poner de relieve el tema de los océanos, pero también a muchos agentes de la sociedad civil participantes en la COP24. Desde la COP21 en adelante ya existía una cierta presión por incorporar el tema de los océanos que se había dejado de lado. También, en realidad, no hay una muy buena explicación, quizás por desconocimiento, por falta de ciencia, y porque hay muchos países que no tienen mar, y bueno, se producen estos desajustes. Sin embargo, era un tema que estaba bien dejado. Es más difícil de regular también, por cierto, y de fiscalizar. Entonces, ese fue el énfasis que se le quiso dar. Sin embargo, esto solo es aplicable para los eventos que uno va a tener en la COP. No es aplicable para la agenda de la COP propiamente tal, porque la agenda es una agenda que viene fijada por las Naciones Unidas y que el país anfitrión administra. Y la agenda para esta COP era principalmente aprobar ese artículo 6. Sin perjuicio de eso, también habían ciertos temas había un tema en realidad en materia de océano, que era aprobar
un reporte que más adelante les voy a comentar, y que se había encargado previamente. Pero la idea era, con esto de la COP Azul, era poner el tema también de relieve en todos los eventos paralelos que hay dentro de la COP. Y eso sí se logró de alguna forma, por eso traje esta ficha acá a la derecha que dice EU, Ocean Day, y es el del pabellón de la Unión Europea. Los pabellones son espacios dentro de la COP que tiene cada uno de los países, por los cuales se debe pagar algo, pero la mayoría de los países medianos o grandes tienen su propio pabellón, y ellos desarrollan sus propios eventos durante las 2 semanas que dura la COP, día y noche. Bueno, hasta la tarde en el fondo, hasta la noche, durante el día, pero son 12 horas de eventos ininterrumpidos donde vienen ministros de Estado, científicos, y que históricamente se han enfocado mucho en energía, porque es el primer sector al cual uno echa mano cuando habla de cambio climático, pero que ya en los últimos años se había generado más y más acerca de los océanos, entonces sí se logró que existieran muchos más eventos paralelos para tratar el tema de los océanos y también el Día de los Océanos. Entonces eso definitivamente es un logro, o sea, poner el tema de relieve. Y ahora, bueno, la última foto es la ministra Schmidt en la interpelación que se le hizo, y no sé si alguno de ustedes siguió esta interpelación, pero en el fondo se le hizo esta interpelación por su rol como presidenta, y la interpelación comenzó diciendo que habíamos pasado una vergüenza internacional por haber fracasado y la defensa del gobierno o de la ministra era que ellos habían fijado 8 objetivos y que solamente uno había fracasado, que era lo del artículo 6. Y ahí, desde mi experiencia, lo que puedo decir es eso, en primer lugar que la agenda no la fija, o sea, estos 8 objetivos en realidad no eran los 8 objetivos que había fijado las Naciones Unidas, esos fueron unos 8 objetivos que se fijaron a nivel nacional, pero la agenda se fija a nivel internacional. Sin embargo, que tampoco es 100% responsabilidad del país anfitrión cómo resulten las negociaciones. Entonces hay un poco de las dos cosas. Esos 8 objetivos en realidad fueron objetivos chilenos. El objetivo principal, que era el del artículo 6, no se logró, y en ese sentido sí es un fracaso. Pero también hay que tener en consideración que no es la responsabilidad exclusiva del país anfitrión, y como vimos en otras COP también se han generado este tipo de circunstancias, pero ahí queda ya a criterio de cada uno la evaluación que pueda hacer del rol del gobierno en este sentido, o de la presidencia en realidad, de la presidencia de la COP. Y bueno, en las COP el tema de los océanos así ha evolucionado, como les comentaba, no es hace mucho tiempo que se empezó a tratar, y el 2015, cuando se firmó el Acuerdo de París, se llegó a este acuerdo que es la iniciativa Because of the Ocean, que se llama, y que los invito a mirarla en internet, becauseftheocean.org, y la verdad es que es muy bonita, son 39 países los que hasta ahora han suscrito esta iniciativa, dentro de los cuales está Chile, y que en el fondo es una iniciativa para recoger las mejores medidas y prácticas y sugerencias para los países en temas de océano y cambio climático. Entonces son sugerencias que en realidad deberían llegar directamente quizás al gobierno, porque son políticas que se implementan, pero también a los individuos siempre es bueno mirar qué es lo que está pasando, cómo influye. Es el único estudio que hay realmente en la COP acotado al tema de los océanos, entonces en ese sentido es bien interesante. Luego, la COP24, la siguiente, se les indicó a los países que en su contribución nacional tenían que incorporar el tema de los océanos. El año 2016, los países entregaron sus borradores de contribución, porque como el Acuerdo de París empezaba el 2020, no era necesario entregarlo hasta el 2020, pero en 2016 algunos países entregaron sus borradores, porque era el acuerdo al que se había llegado. Y ahí, como todos esos borradores iban sin mención al océano, incluyendo el de Chile también, se les indicó que sería positivo incorporar el tema del océano, y ahora la de Chile, por ejemplo, también va con este agregado del océano. Bueno, luego la COP23 la presidencia fue Fiji.
Sin embargo, Fiji no tiene la capacidad logística para hacer una COP, porque van muchas personas, como 3.000 personas, entre participantes de la sociedad civil, académicos, etc. Entonces, se hizo en Bonn, por eso dice Fiji y Bonn, en la sede de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Sin embargo, sí se le llamó la COP de las Islas, que es como el pre-Blue COP, en el fondo, el nombre que por primera vez trató de llevar a la COP un tema relacionado con el océano. En este caso, como era la COP de las Islas, el mayor énfasis era para el aumento del nivel del mar y migración por cambio climático, que en esos países es un tema ya transnacional, o sea, ellos tienen que empezar a buscar acuerdos regionales o bilaterales con New Zealand o con Australia, por ejemplo, para poder conseguir algún tipo de asilo de aquí a 10 años. Y bueno, la COP24, después de esta COP de las islas, también tuvo bastante de estos side events relacionados con el océano. Hubo un pabellón que era solamente océano, que fue el de Nueva Zelanda en asociación con las Islas del Pacífico, y por primera vez se planteó que se recomendaba comenzar todos los países con el estudio de la acidificación del océano. Algo que hasta el 2018, imagínense, todavía no estaba como tan conocido, y es que el cambio climático genera este exceso de carbono que el océano está captando, lo satura no solamente en temperatura, sino que también su pH. Entonces se empezó a sugerir esta medición porque para la vida marina la acidificación tiene consecuencias brutales. Las imágenes, por ejemplo, muestran, qué sé yo, las conchas de los caracoles, etcétera, se deshacen. Entonces, si eso ocurre, quiere decir que el ambiente ya está muy dañado. Entonces se sugirió empezar con esa medida, y se le pidió al IPCC, que es el cuerpo científico, que hiciera un informe especial de los océanos. Y luego tenemos, bueno, la COP25 Chile-Madrid, y que se le denominó la Blue COP. Así que ahí es como el recorrido de las COP y su énfasis que le ha tratado de poner en los océanos. Y bueno, estos últimos minutos vamos a ver un poco de la relación ya propiamente tal de cambio climático y océanos. Y ahí les puse la foto del Ocean for Climate, que es este texto que les comenté que se había elaborado por el Cuerpo Científico de las Naciones Unidas y que está publicado en el Because of the Ocean Initiative. Así que ahí lo pueden revisar. Yo creo que también está en español, pero no estoy segura. Bueno, el océano, como les decía yo, es muy relevante para la mitigación, es decir, para poder captar carbono, pero es especialmente relevante en las áreas costeras. Si bien el alta mar y la zona económica exclusiva tiene población vegetal importante y animal que permite captar a nivel de áreas costeras eso es más relevante. Por lo tanto, la protección de las áreas costeras para que puedan captar más es importante. Otra relación es obviamente el aumento de la temperatura del mar debido al cambio climático, lo cual genera no solamente que el mar esté más calentito, o que se derritan los glaciares, como dice después, sino que también distintos fenómenos meteorológicos que nos han afectado y que impactan la vida marina de forma muy, muy severa. El cuarto impacto sería la acidificación del océano, que además limita la capacidad de absorción del mismo, y por supuesto que están los impactos en la costa o en la infraestructura costera, que son dos cosas distintas, pero que en nuestro caso van casi de la mano, ¿no? Porque nuestra costa tiene bastante infraestructura entre las caletas, etc. Entonces, ¿cuáles son las acciones que se deberían tomar para poder colaborar desde el océano con la mitigación del cambio climático, pero también para proteger al océano de los impactos del cambio climático? Y ahí hay algunas de ellas. En materia de mitigación se habla del blue carbon, que es la captación que se produce de carbono precisamente por estas áreas costeras, como la que aparece en la imagen, que generan estos ecosistemas que son tan ricos que permiten captar hasta 16 veces más que una planta normal. Entonces por eso se habla de blue carbon, porque es más poderosa la captación, no es solo una a una. Luego la Blue Energy, que es en el fondo todas aquellas energías renovables que se puedan desarrollar, o proyectos de energía que se puedan desarrollar en la costa,
como las granjas eólicas, pero offshore, que se llama. En materia de adaptación, debemos proteger los ecosistemas y ahí entra el concepto de áreas marinas protegidas y por supuesto también la infraestructura portuaria o no portuaria. Y luego vienen las híbridas, es decir, que generan el efecto de mitigar y al mismo tiempo de proteger el océano, como el green shipping, porque obviamente un shipping que se haga de forma más verde también previene muchas veces la contaminación local de fuga de residuos, etcétera, o fuga de combustible. Y bueno, y la última medida es la medición de la acidificación que ya les había comentado. En Chile, la contribución nacional que se realizó este mismo año, el año 2020, como les decía, sí incluye el tema de los océanos. ¿Y qué es lo que hace? Como ahí dice que el año 2016 no se contemplaba, pero en esta sí. Establece 3 compromisos en relación con los océanos. En primer lugar, la creación de más áreas protegidas, que aquellas áreas protegidas, áreas marinas protegidas, por eso AMP. Aquellas áreas marinas protegidas previas a 2020 deben tener ahora un plan de manejo de administración, ese es un segundo compromiso, y el tercer compromiso, que en la NDC equivale al 12, es la evaluación y el monitoreo de la capacidad de mitigación y de adaptación de 5 áreas marinas protegidas específicas, es decir, que se van a estudiar. Esos son los 3 compromisos. La ONG Oceana participó en un libro que ahí aparece, que es un comentario del punto de vista de la sociedad civil a las NDC. Un libro en el cual yo participé también, pero con otro capítulo. Y lo que señalan es que si bien se valora la protección de los ecosistemas a través de las áreas marinas protegidas, señala que también tenemos grandes deficiencias en contaminación, en la regulación de las pesquerías y el tema del plástico, los cuales no están siendo abordados hoy en día por la NDC, y ahí hay un desafío especial, bueno, todo en realidad, pero especialmente, no sé, la contaminación y las pesquerías, por ejemplo, que dependen de la fiscalización, y como sabemos la fiscalización siempre es escasa, entonces ahí quizás conviene regular de otra manera, para no descansar tanto en la fiscalización, como se hacen con automedición, con reporte, por ejemplo, etc. Y finalmente, creo que esta es la última diapositiva. Además de la contribución nacional de Chile, que establece estos 3 compromisos que les señalé, tenemos en proceso una ley marco de cambio climático que la semana pasada fue aprobada en el Senado en general, es decir, que se aprueba la intención de legislar, pero se pueden presentar las indicaciones, en este caso hasta fines de octubre, si no me equivoco. La ley marco de cambio climático es una ley marco, por lo tanto no contiene compromisos específicos, a diferencia de la NDC. Eso quiere decir que todo lo que no está en la NDC tampoco va a estar en la ley marco, por lo tanto lo de las pesquerías y la contaminación y los plásticos no está nomás, desde el punto de vista del cambio climático, no quiere decir que no haya regulación, pero tampoco va a estar en esta ley, no la podemos encontrar ahí. ¿Y qué es lo que establece esta ley? Básicamente unos instrumentos de mitigación nacionales, que son la estrategia climática de largo plazo, y los planes sectoriales de mitigación, uno por ministerio, de aquellos ministerios que se entiende que tienen más que ver con el tema. Y ahí tenemos un problema, porque no tenemos un ministerio de océanos, tenemos muchas autoridades distintas que se encargan de los océanos, por lo tanto la mitigación a nivel de océanos no está tratada, es difícil que se aborde en un plan, no va a tener un plan específico, va a tener que entrar vía, qué sé yo, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Defensa, a esta estrategia climática de largo plazo. Y luego, en materia de adaptación, los planes, a diferencia de los de mitigación, no son sectoriales, sino que son por tema. Y ahí sí hay un plan de adaptación de borde costero que se le encargó al Ministerio de Defensa, supongo que una vez que esto se encuentre aprobado, quedará a cargo de Directemar, desconozco específicamente cuál es la agencia a la cual se le va a encargar. Sin embargo, también es lo único que hay, no existen otros planes de adaptación que se hayan visualizado en esta ley marco de cambio climático para enfrentar los otros impactos del cambio climático que puedan afectar a los océanos. Entonces, esa ha sido la presentación en la cual vimos qué es la COP, de dónde nacía todo esto, cuál es el origen,
cómo se relaciona el cambio climático con los océanos, también lo revisamos recién, qué han hecho las COP para poder integrar este elemento, cómo han ido avanzando en el fondo en los últimos años, y cuáles son los desafíos que enfrentamos en Chile, cuáles de ellos recoge la contribución nacional, y cuáles recoge la ley marco, y cuáles quedan fuera, en el fondo. Y ahí les dejo esa última pregunta para la reflexión, qué es lo que podemos hacer como individuos, o como privados, o como agentes. Y les doy las gracias por haberme escuchado, y quedo abierta y disponible para sus preguntas. Bien, agradecemos la presentación, indudablemente la interesante presentación que nos ha realizado la señorita Montserrat Madariaga Gómez de Cuenca sobre los acuerdos suscritos en la COP25 y su impacto en los océanos, realidades y desafíos. Antes que se vaya Montserrat, que deje de compartir en realidad la pantalla, es interesante preguntarle a Montserrat, porque nos han llegado preguntas a través del chat de esta misma plataforma Zoom, y también a través de las redes sociales, por donde estamos, ¿cierto?, saliendo con la señal de este tercer coloquio. Hay algunas preguntas, Montserrat, que nos han llegado y que dicen relación, por ejemplo, en cuanto al green shipping, qué impacto tienen las descargas de aguas lastre que los buques cargan en un lugar del mundo y las descargan en otra área muy alejada de su origen. ¿Cómo podemos abordar esa pregunta, esa inquietud que nos realizan? Bueno, el tema de las aguas se encuentra regulado en Chile y en la regulación también en la Law of the Sea Convention, como que en español se llama la Convención para Derecho del Mar. Perdónenme, pero yo me estudié estas cosas en inglés, por eso a veces se me olvida, la Convención de Derecho del Mar. Y efectivamente existen límites a la cantidad que se puede descargar y al lugar específico en el cual se puede descargar también. A nivel nacional existe también una regulación nacional que impide este cruce en el fondo de aguas y de pH, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo que hay, el problema que enfrentamos es la fiscalización, una vez más. O sea, en alta mar es muy difícil fiscalizar, en la zona económica exclusiva es muy difícil fiscalizar, incluso en el borde costero. Entonces, en realidad, ahí tenemos más bien un problema del mecanismo de regulación que se ha elegido, que es a través de la fiscalización. Por eso, siempre es más conveniente en este tipo de, cuando se pueden elegir regular por procesos. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, yo obligo para que un buque transite por mi zona económica exclusiva, que tenga al menos esta maquinaria, acá estoy inventando los nombres técnicos, pero esta maquinaria para filtrar las aguas con estas características, por lo menos, y si no puede navegar en mi zona económica exclusiva, o en mi mar territorial, o en mis aguas interiores, etc. Porque el problema es ese. El problema va por ese lado. Va por ese lado. Hay otra consulta, más bien es un comentario. El Consejo de Ministros que establece la política oceánica nacional puede ser quien asuma la responsabilidad de la ley marco. ¿Puede ser que sea factible ello? ¿Cómo ves tú el tema, Montserrat? Ya, bueno, la ley marco establece instituciones, y en realidad estas instituciones son las mismas que conocemos hoy en día. Entonces, la persona que está preguntando, creo yo, que se refiere al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático, que en realidad ahora se llama solo Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, y son el grupo de ministros que resuelven todos los proyectos ambientales y toda la normativa ambiental. En Chile, todos los ministros pueden firmar sus propios reglamentos y sus propias decisiones, menos el ministro de Medio Ambiente. Eso está así en su ley. ¿Y por qué? Porque tiene que pasar por este Consejo de Ministros. En el fondo, lo que se lograba buscar era incorporar otro tipo de criterios a las decisiones ambientales. Este Consejo de Ministros está, por ejemplo, integrado por el Ministerio de Economía, Agricultura, etc. Lo que provoca finalmente, y en los hechos ha provocado, una política ambiental contractiva en vez de expansiva, porque en el fondo
llegan unos proyectos que son más ambiciosos ambientalmente, pero en este consejo lo que enfrentan es intereses contrapuestos, que son del mismo gobierno, pero de otras carteras. Y ese es el problema de la sectorialización en materia ambiental, porque en el fondo agricultura dice como genial, vamos a tener más agua, entonces hagamos más riego. y así empiezan como las peleas. Entonces, la evaluación del Consejo de Ministros no ha sido muy buena, y por lo tanto, si es que la ley marco sigue como está, y establece que todos estos planes y estos instrumentos tienen que pasar por este Consejo de Ministros, habrá que ver en realidad. Puede ser que sea perjudicial porque puede ser que sean contrapesos a políticas de cambio climático más ambiciosas. Por otro lado, el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático, como está en la ley, en el proyecto de ley, incorpora más autoridades, distintos ministros a los que hoy en día existen. Por lo tanto, también puede ser que amplíe un poco más la mirada. Sin embargo, yo creo que no es una buena institucionalidad, sino que esto debería quizás estar más a nivel de presidencia para evitar estas peleas interministeriales y todos deberíamos remar para el mismo lado. Por cierto que sí. Hay una pregunta, me parece que de un alumno tuyo, porque dice, muchas gracias a la profesora Madariaga, y la pregunta de él es, ¿qué se puede hacer frente al negacionismo de grandes potencias a participar en estos acuerdos internacionales medioambientales basados en el ejercicio de la soberanía? Interesante pregunta que realiza el alumno. Es interesante. La verdad, yo creo que frente al negacionismo y en los estados soberanos bueno, se me ocurren distintas cosas. Por lo bajo, ya sabemos que la soberanía de cada uno de los estados tiene sus límites. Y esos límites son cuando se cometen ciertos delitos o ciertas vulneraciones a los derechos humanos, por ejemplo, que en este caso se podría llegar a presenciar un escenario así. Estoy pensando, por ejemplo, en comunidades del Amazonas que hayan sido especialmente afectadas y que alguien quiera recurrir a la Corte Penal de Justicia para tomar medidas directas dentro de ese Estado. Luego vienen las otras medidas que son quizás más suaves, más políticas, como por ejemplo medidas desde el punto de vista del consumidor, ser un consumidor más responsable, ver cuáles productos vienen de pronto desde esas industrias, desde esos países, y elegir de mejor manera, y también las políticas que se le pueda de pronto exigir al propio país respecto a esos otros países, ¿no? O sea, nosotros como ciudadanos también podemos pedir que nuestras autoridades se comporten de cierta manera frente a estas personas, a estos gobiernos. Como por ejemplo estamos viendo ahora con la vacuna que no se le va a vender a Brasil, por ejemplo, en base a su negacionismo a una de las vacunas, en base al negacionismo de la enfermedad COVID. Entonces, esas ya son medidas como informales que dependen de la voluntad política, y legalmente es complejo, pero no olvidemos nunca nuestro rol como consumidores. Así es. Hay otra consulta también que nos realiza, es decir, no hay ningún compromiso para que los países tengan que presentar objetivos más ambiciosos el próximo año. Y con lo que han presentado llegaríamos a un aumento de temperatura global de más de 3 grados. ¿Cuál es su apreciación de las perspectivas futuras? Tristes. Sí, la verdad es que ese es el problema, que estamos no solo, como les decía, en la conversación entre 1,5 grados y 2 grados, sino que con los compromisos que efectivamente se hicieron, si los sumamos todos, no llega ni al 2, sino que estamos pasado el 3 en términos de proyecciones. Entonces, nada, las perspectivas que yo creo que debemos en el fondo cambiar y dejar de esperar algo que no está ocurriendo en la comunidad internacional, que es este nivel de ambición, es cambiar la perspectiva hacia la adaptación. O sea, nosotros creo que como país, siendo uno de los países más vulnerables al cambio climático, que tenemos 7 de los 9 criterios de riesgo de vulnerabilidad, deberíamos enfocarnos en un presente en el cual ya sabemos que no se está logrando mantener a raya esto y concentrar todos nuestros esfuerzos en adaptarnos. Así es. Hay otra pregunta bastante interesante que tiene que ver con el crecimiento de la población a nivel mundial.
Dice, el aumento de la población mundial conspira contra las medidas de mitigación. Hoy somos casi 8.000 millones de habitantes y para el 2050 se espera que habrá 9.700 millones de habitantes, lo que implica un importante aumento de todo tipo de actividades productivas, de transporte, con la contaminación asociada. ¿Cómo se podrá enfrentar esa realidad? En definitiva, tiene que ver esto, ¿no es cierto?, con cuánto más vamos a crecer, que sea a lo mejor la pregunta como, que ronda, digamos, a todas las actividades medioambientales. ¿En términos de población? En términos de población, porque aumenta toda la cantidad de actividades asociadas al crecimiento de la población. Sí. Bueno, en ese sentido hay mucha literatura en temas de cambio climático bastante novedosa y que cambia un poco esta creencia también que teníamos muy dentro nuestro, que es que somos demasiados para el planeta. Y la verdad es que los invito a mirar una herramienta que se llama el Carbon Footprint Calculator. Entonces ahí cada uno como individuo le hacen unas ciertas preguntas y cada uno como individuo pone sus hábitos. Por ejemplo, si son vegetarianos o no son vegetarianos, si andan en autos, cuántas veces al año viajamos en avión, etc. Y ahí uno sabe cuánto uno está gastando, pero ese mismo índice existe por país. Entonces, si miramos economías como Estados Unidos, países como Estados Unidos, el ciudadano americano promedio necesita 5,3 planetas para sustentar su estilo de vida. El chileno promedio necesita más de 3. O sea, si lo miramos más que promedio, si miramos porque es per cápita, obviamente se hace un... Claro. Pero en cambio hay otros países que necesitan menos de un planeta, como India. Ahora, obviamente ustedes van a decir, oye, pero India... Pero ese ejemplo refleja que no necesariamente el problema no es necesariamente el número de personas en el mundo, y por cierto, no las poblaciones que más crecen, porque si miramos dónde se está creciendo, es precisamente en estos países en los cuales en realidad el estilo de vida es sustentable, pero porque hay más pobreza en el fondo. El problema es el estilo de vida o qué tipo de crecimiento el que estamos persiguiendo. Así que si queremos muchos autos nuevos, si queremos seguir como estamos, o si queremos seguir en un sistema de consumo que solamente se sostiene a través de dejar de que las cosas sean obsoletas, de la continua renovación, etc., claramente es difícil. Pero si transitamos hacia otro tipo de energía y hacia otro tipo de estilo de vida, sin sacrificar, por supuesto, comodidad ni desarrollo, entonces sí es posible. No somos demasiados, en realidad. Así que qué interesante la respuesta y la mirada que nos entrega Montserrat Madariaga en esta exposición bastante interesante que ha realizado. Y antes de finalizar, Montserrat, una última pregunta de las muchas que nos han llegado por distintas vías. Se dice que la regulación de los mercados de carbono fue la gran deuda que dejó esta COP25 y tendrá que ser el próximo año cuando las partes vuelvan sobre este tema, esperando que no sea demasiado tarde para el planeta. Sí, lamentablemente la próxima COP además se tuvo que suspender. La COP que iba a ser ahora en Glasgow, ya avisaron que va a ser el 2021, o sea, el 2020 va a ser el primer año desde el año 95 que no vamos a tener COP. La COP 26 va a ser el 2021 en Glasgow. Así que ahí va a quedar... Bueno, igual los escoceses yo creo que van a ser buenos anfitriones, buenos para negociar también. Yo creo que ahí, si no es en Reino Unido en que se pueda sacar este acuerdo, no sé dónde se va a lograr realmente. Esperemos que al menos la disposición después de esta pandemia cambie todas las perspectivas o al menos la suavice algunas que están en posiciones a lo mejor un poco más rígidas. Bien, bueno, agradecer indudablemente esta interesante ponencia que nos ha realizado Montserrat Madariaga, agradecer su importante información que sin duda nos ha ilustrado y nos ha entregado valioso conocimiento que permite reflexionar acerca de este tema que no es menor, porque sin
sin azul no hay verde, así es el dicho que por ahí tiene que ver con el cuidado importante que merecen los océanos para que el resto del planeta, ¿no es cierto?, pueda vivir en equilibrio y en armonía. Antes de finalizar, indudablemente, vamos a dejar con la palabra de saludo, que delante por un problema de conexión técnica no pudo entregar su saludo, a el director del Centro del Derecho de la Universidad Católica, de Derecho del Mar de la Universidad Católica de Valparaíso, don Claudio Barrelet. Lo veo conectado. Ya, aquí. Perfecto. Ofrezco mis disculpas por el corte de la conectividad recién. Murphy, no sé qué pasó, decía que yo estoy acá en mi calidad de uno de los directores del Centro de Derecho del Mar, de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso. Nosotros nos dedicamos a estudiar los aspectos jurídicos del mar, tanto en la parte Law of the Sea, como decía Montserrat, que es el derecho internacional marítimo, Shipping Law, que es el derecho comercial, y ahora hemos extendido una tercera parte, que es el derecho ambiental marítimo, en el cual Montserrat es una de nuestras promesas, ya no es promesa, sino que es, bueno, candidata a doctora, y es una de nuestras investigadoras prominentes. Estamos muy contentos de poder tener esta relación de cooperación con la Liga Marítima. Ambas somos instituciones que tienen, sin fines de lucro, tienen como objetivo dedicarse al mar. La Liga Marítima tiene un enfoque más holístico, comprensivo, que el nuestro, que es estrictamente jurídico, pero esperamos seguir cooperando para difundir los temas marítimos y así poder contribuir a la comunidad. Así que muchas gracias. Muchas gracias al director del Centro de Derecho del Mar de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, don Claudio Barrelet. Bien, para finalizar lo que ha sido este tercer coloquio marítimo de este año 2020, dejo con ustedes al presidente de la Liga Marítima de Chile, almirante Miguel Ángel Vergara. Almirante. Muchas gracias, y muy breve porque ya llevamos bastante tiempo. Gracias por acompañarnos en este coloquio. Agradecemos muchísimo la participación del Centro de Derecho del Mar de la Pontificia Universidad Católica, y en particular queremos felicitar a la señorita Montserrat Marrodiaga por la excelente exposición, muy clara, muy completa, que nos ha dado y que nos deja varias inquietudes respecto a la importancia del mar en el control del cambio climático. Aprovecho solamente de meter una cuña. Yo sé que en el mar es complejo, hay muchas organizaciones que participan y que no siempre se ponen de acuerdo. Pero en mi opinión personal, y la dejo lanzada, no creo que la solución sea crear un nuevo ministerio. Es tentador la idea del Ministerio del Mar, pero en mi opinión alguien lo planteó. Yo creo que lo que hay que promover es la creación del Consejo de Ministros, que no es el Consejo de Ministros del Medio Ambiente, es el Consejo del Ministro que fija la política oceánica que se impartió a fines del gobierno pasado, que no se ha implementado. Bueno, pero ese sería tema tal vez de otro coloquio. Lo dejamos a nuestro público cordialmente invitado para nuestro próximo coloquio, que seguramente va a ser a fines de septiembre o a principios de octubre. Oportunamente se lo vamos a informar. Desde ya, esta misma charla, a los que les interese revisarla o compartirla con sus amigos, va a estar en nuestra página web www.Liga Marítima de Chile. Muchas gracias. De nuevo, gracias a nuestra expositora, la señorita Montserrat, por su excelente orientación. Y les recuerdo una vez más que nuestra orientación como Liga Marítima, una organización sin fines de lucro, está solamente en pensar en el mar de Chile. Por eso nuestro lema es el proveer de Chile está en el mar. Muchas gracias, buenas noches y gracias de nuevo. Muchas gracias al almirante Miguel Ángel Vergara, el presidente de la Liga Marítima. Y bueno, muchas gracias por su asistencia y los dejamos cordialmente invitados, como ya señalaba el almirante Miguel Ángel Vergara, a nuestro próximo coloquio que se realizará a fines del mes de septiembre y cuyo tema será el cambio climático en el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y su relación con Chile. Bien, hasta una próxima oportunidad. Que estén muy bien todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos.